Sí. 8:09. Encantado de poder saludarle, expresidente. Usted tuvo una juventud muy virtuosa. Consiguientemente, no le pregunto por su salud porque su semblante lo dice todo. Y gracias, muchas gracias. Le felicito por aquello. Hombres como usted se prestaban los 24 de mayo en el periodo en el que le correspondió ejercitar. Siempre fue en esta fecha. Un informe a la nación, la número 1, la número 2. En su caso creo que llegó la número 3. Por la muerte de nuestro mutuo amigo y querido símbolo, el señor presidente Jaime Roldós Aguilera, con quien usted, yo recuerdo de reportero cameral, constituyente en ese tiempo, los veía juntos en conversatorios dilatados, paseando por el viejo Palacio Legislativo y en otras latitudes. Una buena amistad y la configuración en Radio Quito, donde yo trabajaba, se concretó un binomio que saludó el país y que lo defendimos en Otavalo. Usted recordará cuando querían algunos militares... Está la foto, ¿eh? Sí, dar un golpecito de Estado para interrumpir el proceso de restauración democrática, así lo llamábamos. En fin, han sido años muy, muy interesantes que me ha correspondido como comunicador hacerle un seguimiento especial. ¿Qué significaba para usted un informe a la nación? Un lío, se encerraban 8 días antes, 8 días después, algunos que querían celebrar si les fue bien, y hay otros como usted, virtuosos y cívicamente tranquilos, no muy entusiasmados a sacarle provecho a las cosas que el pueblo ecuatoriano aplaudía y otros que revisaba. En fin, ha cambiado esa historia, doctor Hurtado. Bienvenido, buenos días. Fecha especial este 24 de mayo. Comenzaré por aquello de la fecha especial, ¿no? En efecto, se cumplen 37 años de la muerte de Jaime Roldós. E igualmente 37 años de la fecha en la que yo asumí la presidencia. En ese trágico 24 de mayo, en el que se produjo aquel accidente cerca de Macará, ¿no? En el que no solo murió Jaime, ¿no?, sino murió su mujer, ¿no?, el ministro de Defensa, su esposa y todos los acompañantes. Bueno, usted dice, ¿qué significa un informe a la nación, ¿no? Es una rendición de cuentas. La rendición de cuentas que el gerente de una compañía hace a sus socios. El rector de una universidad a su junta consultiva o junta directiva. El presidente de un club deportivo a sus socios y así sucesivamente. Entonces el presidente de la República tiene que decirle al pueblo ecuatoriano cómo está administrando los problemas del país y cómo piensa resolverlos. ¿Cuánto ha logrado en este año y qué le falta por hacer? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué cooperación necesita de la oposición, partidos políticos, de las organizaciones sociales, de las cámaras de la producción, para salir de esta crisis, ¿no? Entonces, yo quisiera escuchar un mensaje del presidente de la República en esa dirección, ¿no? Y terminar, creo yo, con un llamado
a todos los sectores del país para que cooperen en la solución de la crisis económica en un acto de unidad nacional. Porque el problema de la economía es tan grave, es tan peligroso, es tan profundo, es tan complejo, que yo no creo que el gobierno por sí mismo pueda resolverlo. Necesita la cooperación del Congreso Nacional y dentro de él, de los partidos de oposición. Necesita la cooperación del movimiento indígena y la comprensión de los movimientos sociales. Y necesita de los sacrificios de los empresarios, ¿no? Porque si no se hace eso, va a ser imposible resolver la crisis económica. Por buena voluntad que tenga el ministro de Finanzas, ¿no? Por preparado que esté, ¿no? Por resuelto que esté a tomar las decisiones que necesita la economía nacional. Tan compleja es la situación que el señor nuevo ministro de Economía, un joven con encendido entusiasmo, da la impresión de que tiene y goza de una buena preparación académica. Es pragmático, entiendo que sabe en qué se metió, al igual que una línea de conducción mucho más fácil, que rescata más fácilmente resultados. Un ministro igualmente joven como Campana. Hacen buena dupleta con la señora ministra de Industrias, con gente que rescato como el ministro del Trabajo, que se mueven bien en el escenario que requiere el presidente Moreno, dadas sus condiciones. Pero el presidente Moreno ha logrado convencerse de que poco a poco, automotivándose y peleándole con la más fea, ha logrado posicionarse adecuadamente y es un líder este instante, un líder en el sentido de su credibilidad, especialmente social. Sin embargo, da la impresión de que no se da cuenta de lo que usted destacaba de comienzo, expresidente Hurtado. La situación de la economía es tremendamente grave, harto compleja y va a requerir la coparticipación de todos, con síntomas y abundante comprensión, no síntomas, sino abundante comprensión. El señor presidente, para el manejo económico está claro lo que tiene que vencer y se está amigando con los sectores con los que tiene que librar esta batalla para reconstruir la economía dañada por la corrupción, porque no hay otra explicación adicional, aparte de que muy malos para manejar la economía. Este modelo de economista académico que nos resultó un prepotente y abusivo conductor o buscador de parámetros ideológicos más que de parámetros sanos de la economía ecuatoriana. Entonces le dejaron fregando al Ecuador. ¿Se ha dado cuenta el presidente Moreno qué consejo usted le daría en una fecha cívica donde a todos nos corresponde pensar en la patria? Más vale tarde que nunca, dice un dicho popular, ¿no? Habría sido deseable que hace un año el gobierno, y no solo el presidente de la República, sino sus ministros y sus legisladores, cayeran en la cuenta de que ese modelo económico llamado socialista del siglo XXI, impuesto a la fuerza por Correa, no había producido los resultados que esperaban los miembros de Alianza País.
Estos fueron buenos cuando el petróleo tenía alto precio. Pero luego el modelo económico correísta demostró cuántas costuras tenían. Estaba lleno de huecos, de hoyos, de orificios ese traje, ¿no? Y quedó desnudo el gobierno y Correa cuando se produjo la reducción de los precios del petróleo. Pero pienso yo que ni Moreno ni los dirigentes de Alianza País se dieron cuenta de lo que acabo de decir. Y solo con el pasar de estos meses, me parece, al menos el presidente de la República ha llegado a la conclusión de que el modelo económico del socialismo del siglo XXI es un fracaso. Es absolutamente inútil y es el responsable de la crisis económica que tenemos hoy. Para decir en pocas palabras, ese modelo se centró en la decisión de que el Estado tenga en sus manos todo lo que se le ocurría a Correa. Muchas veces, privándole al sector privado o a sectores de la sociedad que estaban administrando más o menos bien esos sectores económicos. Quisiera poner un ejemplo. De su conducción. La compañía de aviación TAME, que estaba en manos de los militares, no era una gran compañía de aviación, pero al menos no dejaba pérdidas. Correa le convirtió en una compañía estatal y quebró TAME, ¿no? Es un barril sin fondo esa compañía, ¿no? Sí. Los militares fueron mucho más cuidadosos que los economistas del siglo XXI. Y los militares no son economistas, no son empresarios, han sido educados para la guerra, pero más sabios y más inteligentes que los economistas del siglo XXI. Más sensatos. Bueno, se han demorado en darse cuenta de todo lo que estoy diciendo. Bien, más vale tarde que nunca, y es bueno aquello que ha comenzado a hacer el presidente de la República, poner, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas, un joven, me parece, bien preparado, con las ideas al día, dispuesto, con la humildad de buscar asesoramiento, opiniones, ¿no? Con el espíritu democrático de escuchar a otros sectores de la sociedad. Bien, ese es un paso importantísimo que ha dado el presidente de la República. Mi duda es si lo que piensa hoy Moreno, piensan los legisladores de Alianza País. Ahí está la cosa. Piensan los ministros de Alianza País. Porque usted ha hecho una lista de ministros, ¿no?, a los que ha elogiado, pero ninguno de ellos es de Alianza País. Bien, espero yo que el liderazgo del presidente de la República se imponga en su partido. Los ministros malos son de Alianza País. ¿Perdón? Los ministros malucos son de Alianza País. Exacto. Las ministras y los ministros son de... Sí, lamentablemente hay que afirmar esa es la realidad. manera. Lamentablemente esa es la realidad. Bueno, yo espero que él imponga su liderazgo, imponga su pensamiento de hoy. Y como consecuencia, volvamos a la contestación a la primera pregunta, ¿no? Se trabaje en un consenso nacional para llevar adelante una política económica de ajuste, y digo la palabra ajuste porque eso es lo que hay que hacer. Para ponerlo en poquísimas palabras, mire, ¿cómo puede ser posible que la Cancillería, que el año 2007 tenía 600 empleados, hoy tenga más de 3,000? Imaginemos esta empresa. Pensemos que tiene 20 empleados y que en 1 o 2 años tiene 100. 200. Quiebra. Bueno, eso es lo que ha pasado con el Estado. Entonces hay que tomar una decisión de recortar el Estado. Simplemente
si no es por razones de política económica, porque en este momento no tiene dinero para pagar sueldos. Esa es la situación. Tienen que buscar dinero aquí, allá, acullá, ¿no? Bajo la mesa, ¿no? En el baño, ¿no? En la cocina, para reunir y pagar los sueldos. Bien, pero en todo caso, pues a pesar de estas críticas que acabo de señalar, al menos hay una luz, ¿no? Al menos hay hoy una esperanza, ¿no? Al menos hay una posibilidad. Ya no es esa cueva oscura en la que vivía el Ecuador durante el gobierno de Correa. Es exacto lo que usted manifiesta, expresidente. ¿Y cómo usted entiende o interpreta el llamado, la convocatoria que ya resonará en opinión de Correa como una traición ideológica impresionantemente grande que descubre al hombre más traicionero que ha tenido la patria ecuatoriana y la ideología revolucionaria de connotación ciudadana que él predicó? Cuando dice: definitivamente me he dado cuenta ya en ejercicio del poder de que la cuadratura del círculo hay que mandarle a la porra. ¿Cómo dijo, señor presidente, usted? Yo pienso que la cuadratura del socialismo del siglo pasado definitivamente hay que abandonarlo. El socialismo moderno, el socialismo nuevo, es un socialismo inclusivo, incluyente. Todos son parte de este presente, todos han sido parte del pasado y todos van a ser parte del futuro. Determinados elementos del gabinete comentan, se oye en el fondo, comentan asustados la aseveración del presidente Moreno. Pero ese legítimo sinceramiento yo le aplaudo. Le aplaudo no solamente desde el punto de vista ideológico, ¿no? Nuestro país no está para cuadraturas de esa magnitud, de ese carisma, ¿no? De esos equívocos que el señor presidente Correa los elevaba a tinos del destino benevolente que Dios nos ha dado para el Ecuador. En fin, el señor presidente, ¿a dónde quiere llevar al país con esa declaración, doctor Hurtado, que usted identifique? Un presidente de la República tiene que ser leal con sus amigos, con sus compañeros de partido, con sus familiares, con su capilla ideológica. Yo diría que sí. Pero un presidente de la República tiene una lealtad mayor, que es la lealtad con el país, con el pueblo al que gobierna, con sus intereses, con su bienestar, con su progreso. Y me parece a mí que a ese punto ha llegado el presidente Moreno. En otras palabras, es lo que ha dicho en esa grabación que acabamos de escuchar, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hizo en China? Ese sabio llamado Deng Xiaoping, que fue el jefe de Estado de China a fines de los años 70 y comienzo de los años 80. Enterró la economía socialista, el comunista, de toda su vida, y siguió siendo comunista. Enterró la economía socialista y construyó una economía capitalista. Capitalista comunitaria. No, capitalista pura y simple, no comunitaria. No, capitalista pura y simple. La economía de la República China es capitalista. Drásticamente capitalista. Totalmente. Buena parte de los millonarios más ricos del mundo son chinos. Ahí está un ejemplo.
Ahí está el ejemplo. Deng Xiaoping dijo, enriquecerse es divino. Bueno, ¿qué hicieron los gobernantes de Rusia y de los países socialistas de Europa Oriental? Igual. Enterraron el socialismo. ¿Putin es un zar capitalista? Claro. Es una economía, la economía rusa es una economía capitalista. Y la economía de Polonia y de Hungría y de Checoslovaquia. Desde hace rato. Igual. ¿Qué hicieron los revolucionarios de Vietnam? Exactamente lo mismo. Enterraron la economía socialista y construyeron una economía capitalista. Yo estuve en Vietnam hace 2 o 3 años. Y hablando con el guía, ¿no?, que había sido funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y que había estado en Cuba y conocía en Latinoamérica, ¿no?, establecimos pues un diálogo muy fluido, ¿no? Y yo le preguntaba a él, oiga, los gobernantes de Vietnam hablan mal de los Estados Unidos y del imperialismo, le preguntaba yo. No, me dijo, son nuestros amigos. Los vietnamitas habían librado una guerra contra los Estados Unidos. Y prácticamente le ganaron a la Y le Unión ganaron a los Americana. Estados Unidos. Bueno, son nuestros amigos, me contestó. Bueno, Vietnam se está desarrollando mediante el sistema económico capitalista. Claro, con la dictadura del Partido Comunista, naturalmente. Pero el sistema económico es capitalista. Son Bien, unas mixturas bien. convenientes, Entonces, ¿no? con estos antecedentes, yo nunca entendí, ¿no?, Ya. cómo un tipo, ¿no?, que tenía un título de economista en la Universidad Católica de Guayaquil, que hizo un posgrado en economía en una universidad de Bélgica y otro en una universidad de Estados Unidos, ignoraba lo que yo acabo de decir, ¿no?, y quería en el Ecuador imponer un sistema económico socialista cuando había sido ya abandonado en China, había sido abandonado en los países socialistas, había sido abandonado en Vietnam y en otras partes del mundo en los que gobernó una economía socialista. Pero bendito sea Dios, ¿no?, de que ese individuo en este momento tiene que ocuparse de defenderse de los juicios que tiene por corrupción y ya no está gobernando el Ecuador, ¿no? Ya. Y tenemos un presidente que no tiene los títulos de Correa, ni los honoris causa de Correa, y que luce bastante más sensato que aquel economista, pues, ¿no?, tan ignorante, ¿no?, absolutamente ignorante en materia económica. Correa no quiere reconocer su pecado de desconocimiento de la economía pragmática. Llamo yo una economía pragmática la que beneficia a los sectores sociales, pues no, yo por lo menos eso es lo que he apoyado como comunicador toda mi vida. Todo lo que luzca a tino de connotación social, eso había que apoyar en diferentes tiempos donde se ponen en boga procesos económicos, modelos económicos que pegan en la coyuntura y que rescatan apoyos de regiones y especialmente del mundo financiero, que es el que en definitiva en todo modelo ideológico son los que mandan en el planeta. Ahora, ¿qué le aconsejamos aparte de eso, expresidente, como consejería un 24 de mayo, si es adecuado, al señor presidente Moreno, de esta cuadratura del círculo que nos deja pendientes? ¿Qué quiso decirnos? ¿Hacia dónde apunta? ¿Usted le respaldaría que concluya esa frase o esa prédica con algunas acciones, no necesariamente de su ideología? Seguramente lo que él pueda construir como una mixtura conveniente para el Ecuador de estos días. Doctor Hurtado. Bueno, en el momento que hoy vive la economía ecuatoriana,
el gobierno ni siquiera tiene que resolver, aunque debe hacerlo y ha comenzado a resolver. Ni siquiera tiene que resolver si va a abandonar el socialismo y poner el capitalismo, ¿no? En este momento, en este instante, la prioridad es poner la economía en orden, organizar las cuentas, ver cuánto se tiene y cuánto se debe, cuánto va a recibirse y cuánto se puede gastar. Esto es hacer el ejercicio que cada mes o cada quincena hace una familia o el jefe o la jefe de una institución familiar. O incluso la persona que vive sola y que no tiene familia. Pues hacer cálculo, cuánto tiene que pagar por arriendo, cuánto tiene que pagar en el supermercado, cuánto tiene que pagar por la cuota del carro y cuánto es lo que tiene como ingresos, como sueldo, y vive de acuerdo a eso. Bueno, ese ejercicio que hacen todas las familias ecuatorianas todos los días y que el economista Correa jamás hizo, tiene que hacer el gobierno de Moreno. Y tengo la impresión que es lo que ha comenzado a hacer el ministro de Finanzas. Por ejemplo, al decirle a los ecuatorianos, mire, no es que debemos 40.000 millones de dólares, debemos cerca de 60.000 millones de dólares. Eso es un gran paso. Debería dar un segundo, ¿no? Miren, el déficit del presupuesto no es el 2, el 3% del PIB, es el 5, el 6, el 7, el 8% del PIB. Y tiene que presentar esas cuentas al Congreso y a la opinión pública. Y una vez que haga eso, tiene que decir, bien, el Ecuador para vivir tiene tantos miles de millones de dólares en el año, o en lo que queda de este año. ¿Y para qué viva con ese dinero? No pueden haber 3.000 empleados en la Cancillería. Porque, pongamos el tema de la Cancillería, va a llegar un momento en que ninguno de ellos va a recibir sueldo. Me parece a mí más justo que no reciban sueldo los vagos, que deben ser 2.000, pero que reciban sueldo los funcionarios de la Cancillería que trabajan. Los profesionales. Que trabajan. Y eso es válido para todas las instituciones del Estado. Que eso es doloroso, sí, pero ¿le parece a usted justo que le paguemos un sueldo a alguien con nuestro dinero, con nuestros impuestos, si es un vago, si no hace absolutamente nada que no sea sentarse en el sillón de su escritorio y cada mes cobrar un sueldo? Bueno, y eso debe hacer con instituciones públicas que son absolutamente inútiles, que son absolutamente innecesarias, en las cuales pues hay que contratar choferes, hay que comprar vehículos, hay que pagar gasolina, hay que pagar repuestos, hay que pagar viáticos, hay que pagar horas extras. Por ejemplo, debería prohibirse el pago de horas extras debería prohibirse. Los empleados públicos tienen que sacrificarse trabajando horas extras para sacar al país de la crisis. Si los privados hacemos. Debería prohibir que siga esa práctica corrupta de los miembros de Alianza País, de dar la vuelta al mundo con dinero pagado por el Estado. Muchos en primera clase. Había un defensor del pueblo, por ejemplo. Recorrió el mundo. Un defensor del pueblo recorriendo el mundo. Que el canciller recorre el mundo no puede entender. Recorriendo el mundo con dineros públicos. Entonces, hay muchas cosas que pueden recortarse en viáticos, en gasolina, en vehículos. En horas extras, ¿no? Y en vagos, ¿no? Y en vagos. ¿Usted coincide con algunas de estas frases del presidente Moreno?
dichas durante este primer año de gobierno, o en el que ha sido presidente de la República, se ha referido a coyunturas políticas y sociales que nos han llamado la atención a todos los ecuatorianos. Dele, compañero. El excesivo apego al poder hace mucho daño, vuelve a la gente siniestra, vuelve a la gente inclinada hacia la maldad. El Consejo de Participación Ciudadana, no sé si por falta de empoderamiento, no sé si por exceso de autoritarismo por parte del Ejecutivo, no estaba cumpliendo a cabalidad con su función, y es una cosa que la reconoce el público. Los miembros del Consejo Transitorio han demostrado una total consecuencia con el mandato popular. Es de felicitar la convicción y decisión con las que actúan. Por ello, cualquier intento de limitar su actuación, de condicionarla o de restringir sus facultades y capacidades, no solamente es antipopular y por lo tanto ilegítimo, sino que puede incluso ser interpretado como sospechoso de complicidad en el país que clama que esto desaparezca. Bien por el Consejo de Participación Ciudadana. No he estado nunca de acuerdo con las reelecciones indefinidas, todo lo contrario, creo que hay que generar nuevos liderazgos. Creo que es una falta de respeto el querer postularse permanentemente, creo que es una falta de respeto a una militancia que siempre tiene derecho a que se produzca la promoción de nuevos líderes. Jamás permitiré, soldados de la patria, que a pretexto de supuestas gestas populares se trate de herir su dignidad, su orgullo o de humillarlo. Yo pienso que la cuadratura del socialismo del siglo pasado definitivamente hay que abandonarla. El socialismo moderno, el socialismo nuevo, es un socialismo inclusivo, incluyente. Todos son parte de este presente, todos han sido parte del pasado y todos van a ser parte del futuro. Estas frases sí nos otorgan ganas de apoyar a este régimen, definitivamente. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? ¿Eso es lo que le ocurre al presidente Moreno? Este reconocimiento tan importante que hace de una escuela de pragmatismo que él requiere para concluir su periodo presidencial con buenas notas, como las que en cuestión de días otro distinguido amigo suyo, de un paralelismo ideológico y ético, yo diría ético y de habilidad política también, y de congruencia y pragmatismo, es el doctor Julio César Trujillo, que en horas, en días, muy pocos días, se hizo de una adhesión récord en los últimos años. No obstante, la década del correísmo, que pagaba por todo, hacía unas manifestaciones que le costaban al tributante ecuatoriano, al ciudadano ecuatoriano del Estado llano y de la empresa grande o pequeña, a todos nos costaba unos shows que nos presentaba cada sábado, en la que insultaba a diestra y siniestra a sus adversarios gratuitos, además, que nos tomó en cuenta en una lista por algo que habíamos mencionado. Obviamente, la mayor parte de manera también contundente, porque los ecuatorianos no sabemos amilanarnos ante nadie. Eso es bueno. Presidente, ¿qué debe cultivar el presidente Moreno? ¿En qué debe insistir? ¿Cómo debe ser su segundo año de gobierno? ¿Podría usted manifestarlo sin que le haya pedido ningún consejo el señor presidente, ni que usted quiera darle ningún discurso de adhesión, ni pedido por el estilo? Tenga la bondad. Pero antes de contestar la pregunta, quisiera hacer un breve comentario sobre las palabras anteriores, ¿no? Bueno, Julio César Trujillo y yo fundamos la democracia popular. Sí fue. En el año 1978.
Él fue presidente de ese partido, legislador de ese partido. Pero más allá de eso, me parece a mí que es un ciudadano que a lo largo de su vida, siempre él un político, siempre, desde joven. Así es. Bien, ha llegado a los más de 80 años, ¿no? Con una carrera limpia. Inmaculado. Nadie se le ha ocurrido cuestionar su honestidad. Todo lo contrario. Precisamente por ser un ciudadano y un político honesto, es que está en la función que hoy ocupa. Y porque en ella ha procedido teniendo en cuenta el interés de la democracia, el interés de la libertad y el interés del país, es que tiene un apoyo generalizado del pueblo ecuatoriano. Bueno, miren, quiteños y ecuatorianos que me escuchan. Hay en el Ecuador políticos honestos. Hay en el Ecuador políticos patriotas. Hay en Ecuador políticos al servicio del interés público, del interés general. De manera que aquello que decía Correa, ¿no?, de que la partidocracia esto y esto otro, no era cierto, ¿no? Sin duda que antes habían políticos deshonestos, pero buena parte de los políticos ecuatorianos eran políticos absolutamente honorables, ¿no? El segundo punto, ¿no? El segundo punto. Bueno, de alguna manera ya contesté a esta pregunta. Nada hay más prioritario, ni más importante para el gobierno y para el país que poner la economía en orden, ¿no? Y voy a traer un ejemplo histórico. En los años 70 ocurrieron hechos muy parecidos a los que sucedieron entre 2007 y 2016. Parecidos en lo económico. Aunque también en los años 70 gobernaron dictaduras y en estos años también gobernó un dictador, ¿no? Pero el modelo económico de los militares de las dos dictaduras de los años 70 era muy parecido, sin los extremos de Correa, pero muy parecido al modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es lo que pasó? Algo también muy parecido a lo que pasó aquí en el año 2015. Los precios del petróleo bajaron. Y como consecuencia, cuando Roldós es elegido y cuando yo lo suceda, nos encontramos con una caja fiscal que no tenía dinero para pagar los servicios básicos del Estado, incluidos los sueldos. Y con que no le prestaban dinero al Ecuador. No podía tener créditos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo como presidente? Un ajuste económico. No es que ni siquiera cambié el modelo económico heredado de los militares, que era un modelo, digamos, socialista. Los cambios vinieron después de mi gobierno. Lo único que hice yo como presidente es poner la casa en orden. Y eso es bueno, no solo por las razones que dije antes, sino por una que es igualmente importante, ¿no? Una economía sana, Sí. con los equilibrios en todas las cuentas, ¿no?, le permite a la economía crecer. Cuando yo terminé mi gobierno, luego de haber tenido un estancamiento económico y un crecimiento negativo, esto es que se deterioró la economía, Así es. terminó mi gobierno con un crecimiento positivo del 4%. Caray. Bien, eso puede suceder ahora. Si tiene el presidente y el gobierno el coraje de poner en orden la economía, cuando termine el mandato, pues va a recibir un reconocimiento general. ¿Por qué requiere de coraje?
Bueno, porque no es fácil, porque no es popular, porque puede ser incluso impopular. ¿Qué pasó por eso? Porque por ese remesón, claro, que le produjo. porque puede caer en las encuestas, Claro, más de lo que ha caído hasta este momento. Pero es que un presidente no puede gobernar en función de las encuestas y en función de la popularidad. Un presidente gobierna en función del interés del país. Y muchas veces ese interés del país, ese interés de los ecuatorianos, ese interés de las mayorías, no es popular. No es popular. Pero yo estoy seguro que si va por ese camino, y aparentemente el ministro de Finanzas ha comenzado a caminar en esa dirección, si va por ese camino, él va a terminar bien su gobierno. Pero si no va por ese camino, va a terminar muy mal. Él, sin duda, Alianza País, peor, ¿no? Y nosotros, bueno, yo no sé qué va a pasar con nosotros, ¿no? Porque a diferencia de cuando yo era presidente, hoy la moneda es el dólar. Y el dólar oculta la crisis. Como la moneda no se devalúa, ¿verdad? Los ecuatorianos creen que no pasa nada. ¿Cuál era el signo de alarma hace 40 años? Hace 20. Que se disparaba el precio del dólar, ¿no? Bueno, si hoy tuviéramos moneda nacional, habría cola en las casas de cambio comprando dólares y un pánico general en el país. Como es y así, un ocultamiento de parte de los sectores bancarios y financieros. Y, claro, y luego viene el caos general, ¿no? Ahí se guardan los dólares. ¿Sí? Bueno, como no hay eso, los ecuatorianos creemos que no pasa nada, que todo está bien. Pero no es así. No es así. Usted requirió de Nieque o los libros que había anticipado, las ponencias políticas que usted había predicado antes, unos años antes, no iban a constituir lo que para otros se ha constituido, una incongruencia entre lo que han escrito, lo que han predicado, lo que han discursiado, perdóneme la forma como presento esto, y lo que ya en ejercicio del poder han hecho. Lo que usted dijo, pues otra cosa es con guitarra. Y otra cosa es con violín. Exacto. Mire, voy a contar una anécdota para graficar lo que usted pregunta y lo que yo estoy queriendo decir, ¿no? Cuando yo tomo la decisión en el año 1982 de hacer un severo ajuste económico, llamo a Julio César Trujillo, miren la coincidencia, presidente de mi partido, para informarle, además diputado. ¿Y qué le dice? Y jefe del bloque. Y le cuento lo que voy a hacer. ¿Qué me dice Julio César? ¿Estás loco?, me dice. ¿Qué vas a hacer el día de mañana cuando el pueblo reaccione en contra de ti? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a irte del país? ¿Vas a dar bala a los manifestantes? Palabras de él. Bueno, cuando informo al gabinete ministerial de las medidas que iba a tomar, Alfredo Mancero, ministro de Bienestar Social, dice: señor presidente, me dice, el día de mañana todas nuestras cabezas estarán colgados en los postes de la Plaza Grande. Les van a llamar la atención a quienes me escuchan y van a decir, no puede ser cierto. Es la más absoluta verdad. Alfredo Mancero, pues murió. Julio César está vivo. Y él debe recordar estas conversaciones. Bueno, y todo el gabinete, todos los ministros, excepto los ministros del área económica, estuvieron en contra de las decisiones que yo iba a tomar. Entonces, bien, eso le va a pasar al presidente Moreno. Por eso yo digo coraje, por eso yo digo entereza, ¿no?
¿Eso qué le van a decir los diputados de Alianza País? No, esto no se puede hacer. ¿Y qué le van a decir a alguno de sus ministros? Igual, excepto el de Finanzas, ¿no? Y algún otro. Le va a decir, no, esto va en contra de la ideología o del pueblo o de cualquier cosa. Pero si esta entrevista pues puede servir para algo, yo quisiera decir, ¿no? Que, que igual que en un hogar, que igual que en una empresa, que igual que en un condominio, ¿no? Que igual que en un club deportivo, ¿no? Si no se ponen las finanzas en orden, no hay futuro. Y las consecuencias y los costos van a ser mucho mayores. ¿Y usted nos podría recordar cuáles fueron las firmas más duras que le tocó inscribir? Bueno, varias, ¿no? ¿En algunos decretos de ajuste? Bueno, varias, ¿no? Uno, devaluaciones sucesivas de la moneda. Entonces, el dólar que costaba, cuando yo asumo la presidencia, alrededor de 20 sucres, pasó a costar 30, 40, 50 y me parece que hasta 60 sucres. Ya, eso fue una. Otra segunda, el aumento de los precios de los combustibles. Una segunda. Una tercera, recorte del gasto público. Para darle un ejemplo, ¿no? Yo dispuse que todos nos paguemos con nuestro dinero la gasolina de los vehículos oficiales. Hubo una reducción de sueldos a los grandes sueldos, eso ya lo hizo Moreno hace varios meses. Incluso Correa hizo eso hace alrededor de 2 años, ¿no? Pues se prohibió, yo prohibí a los ministros que viajen en primera clase. Tenían que viajar en clase turista. Claro, ellos decían, oye, pero llegamos a un país, nos reciben el protocolo y bajar de turista. Dije, sí, lo siento, ¿no? Pero todos tenemos en este momento que ser austeros, ¿no? Y el presidente tiene que dar, ¿no?, una imagen de austeridad. Él tiene que ser el primero, ¿no?, eliminando gastos, eliminando privilegios en la presidencia, porque la influencia de un presidente en sus ministros es muy grande. Presidente pícaro, ministros pícaros. Sí, ¿no? Ejemplo, el gobierno de Correa. Presidente honrado, ministros honrados. Ejemplo, ya que estamos recordando a Jaime Roldós, el gobierno de Roldós, ¿no? Bien, el ejemplo de él es fundamental. También el suyo. Hay que decir lo que es. ¿No? Recordar con autenticidad. Usted debió haber tenido muchos errores, lo criticamos por eso. Errores entre comillas. Pero sus virtudes se vieron reflejadas, no obstante la edad de mandatario, que eso también influye en las costumbres. Claro, yo tenía 41 años. Claro, claro. Yo quería, antes de pasar a unas 3 preguntas que le formula la ciudadanía, encantado, mencionarle lo siguiente. La revista Vistazo, último número, distingue, enfatiza, proyecta esta confianza récord histórica que se ha ganado, y lo dije hace algunos momentos, el respetable imbabureño, mi paisano, como suelo decir, mi noble paisano, el doctor Trujillo, y dice Vistazo, al César lo que es del César. En un país donde la confianza es volátil y la imagen de un funcionario se desgasta al poco tiempo de asumir el cargo, lo que está pasando con el doctor Julio César Trujillo, de 87 años, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, transitorio, bien dije, es histórico. En octubre del 17, el hoy defenestrado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquel que eligió y reeligió a autoridades afines al correísmo con notas perfectas, tenía solo el 37% de la aprobación
de los ecuatorianos. Ahora, los 7 nuevos consejeros que cumplen la misión de evaluar a todas las autoridades de control y destituir a las que lo merezcan, gozan de una confianza del 60% según una encuesta de Sedatos. Y el 71% de los encuestados apoyan las acciones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Confianza récord. Algo que seguramente va a cerrar la vida política de Julio César, y el contentamiento es generalizado por lo que ha hecho. A usted también, creo yo, el Ecuador le debe muchísimas cosas, especialmente su autenticidad y su coherencia. Ha sido un hombre ejemplo de coherencia. Errado, pecaminoso en algunas cosas, pero coherente. Ha mantenido sus ideas. Y ha sido un hombre honorable. Siempre, doctor. Yo tengo que decirle eso sin ningún interés de nada, sino de conservar su amistad. Gonzalo, muchísimas gracias. Cuánto aprecio, cuánto aprecio. Opinión sobre la seguridad en la frontera. Pregúntele sobre la frontera al doctor Hurtado, me dice buena parte de la audiencia, doctor. Quisiéramos saltar allá. Bueno, hace un mes, 2 meses, 3 meses, el tema frontera estaba en la primera página de los periódicos, en la primera noticia de la televisión y la radio. Hoy no está. Sigue, por cierto, apareciendo noticias, pero no está. ¿Y desde cuándo es que se ha producido este fenómeno? Desde el momento en que fue nombrado ministro de Defensa, ¿no?, el general Osvaldo Jarrín. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese nombramiento, ¿no?, envió, ¿no?, una señal de seguridad y de confianza, ¿no? Ahí, en el Ministerio de Defensa, ya no está un político sectario, fanático, cumpliendo órdenes a veces malvadas del presidente de la República para destruir las Fuerzas Armadas. Un patiño. Para enfrentar a soldados y oficiales. Lucha de clases en las Fuerzas Armadas. No, ahí está un profesional, ¿no? Yo creo que él no pertenece a ninguna organización política. Es un militar. Es un ex militar en servicio activo. El país reaccionó inmediatamente haciéndole un voto de confianza, ¿no?, porque creemos que él, pues, va a hacer lo que debe hacerse en la frontera, ¿no?, y que no se hacía antes. Tan no se hacía, acordémonos, que el gobierno de Correa toleró, aupó, socapó y ocultó la existencia de un campamento guerrillero de las FARC en territorio ecuatoriano, y que ministros de Correa se entrevistaban con el jefe guerrillero. Bueno, eso no va a pasar ahora, pues Juan Jarrín no lo va a permitir. Bueno, confiemos en que su gestión, ¿no?, corresponda pues a sus antecedentes, a sus méritos, y yo creo que eso va a pasar, ¿no? Es un héroe de porque guerra. Ese es un tema de largo plazo, ¿no? Ese es un tema de largo plazo, pero al menos ya tenemos la buena noticia de que hay un ministro que va a poner orden en la frontera. Lo mismo que tenemos que hacer en economía, y perdóneme que sea tan necio, ¿no? Hay que poner orden en la economía ya. ¿Cómo se resuelven los problemas? Ya vamos a ir poco a poco resolviéndolos. Pero lo primero es esto, ¿no?, que haya un presidente y que haya un ministro
que esté resuelto a poner las cosas en orden, que es lo mínimo que puede exigir en una sociedad a cualquier manifestación o comportamiento de las personas o de las instituciones. ¿Qué le recuerda de sus vivencias con la prensa ecuatoriana esta nueva ley de comunicación que acaba de replantear a la abusiva, politiquera y abusiva ley de comunicación que predominaba en los años correístas y que nos tenía complicados la vida, pero que no nos dejamos amilanar, doctor Hurtado? De eso sí soy bastante orgulloso, porque le di pelea a un dictador. Le dimos pelea aquí. Así, mientras él era el hombre más poderoso del país. sí. No ahora, que está perseguido por la justicia, como debía estar desde hace mucho tiempo. Bueno, una característica... ¿Usted cree que Correa, perdone por el puente que hago, ya debería estar igual que su binomio en la cárcel? ¿Tiene méritos para ir a la cárcel el presidente Correa? ¿Qué le falta descubrir a la institucionalidad de control, que sabe lo que tiene de Correa, pero no lo quiere decir? Le tienen miedo de que el retorno de él les pueda producir serios conflictos. Y además ahí va introducida otra interrogante. ¿Usted cree que vuelva Correa si es que no judicializan sus malas y arteras episodios que ha inscrito en su ejercicio de gobierno? Quisiera comenzar con una sencilla reflexión. ¿Es posible que en un gobierno roben los ministros, roben los gerentes, roben los superintendentes, roben los subsecretarios, roben los asesores y no robe el presidente de la República? Y oculten en el exterior los dineros mal habidos con aviones oficiales y envíen esos cargamentos de dólares a esas arcas financieras de malos antecedentes. Entonces, por las razones que acabo de señalar y por las que usted dice, yo creo que el fiscal y los jueces deben investigar a Correa. ¿Será posible que el tío del vicepresidente Glass o del ex vicepresidente Glass tenga los dineros de él y no tenga dineros de Correa? Del pana, del brother, del compadre, del hermano, del amigo Glass. Me estoy refiriendo a Glass y Correa, porque eso eran. Solo Glass aupaba a su tío para que se enriquezca. No, el tío recibiría una comisión. Ese es dinero de Glass y por eso fue condenado. Correa anda diciendo que Glass es un perseguido político. El fiscal que pidió el enjuiciamiento de Glass era un secretario de Correa, había sido secretario de Correa, lo nombró Correa a través del Consejo de Participación que controlaba. Los jueces que condenaron a Glass eran jueces de Correa, no de Moreno, no. Bueno, entonces esto con relación pues a lo primero, ¿no? Correa tiene que ser investigado por corrupción, ¿no? Entonces, sus dineros, él dice, yo no tengo un centavo que me investiguen, pero ¿acaso es un idiota? Es un vivo, Correa, pues eso lo sabemos, es un sapo, un sabido. Y un sapo, un sabido, un vivo, no pone pues el dinero en sus cuentas bancarias y no se compra una casa en San Borondón, como hizo este ministro, desgraciadamente de Morena, y fanático de Correa. Pues eso no va a ser Correa, pues, ¿no? Pero volviendo al otro tema, ¿no? Una característica del gobierno de Moreno es de que
avanza en la dirección correcta y se queda a medio camino. Es una característica. Una característica, ¿no? Mire usted lo que acaba de pasar con las elecciones fraudulentas de ese grupo de criminales que gobiernan Venezuela, ¿no? Y narcotraficantes, ¿no? Y ampones, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Por primera vez, un gobierno de Alianza País no saluda el triunfo del socialismo del siglo XXI en las urnas en Venezuela. Eso es un gran paso. Algunos han criticado esta declaración. Yo no la critico, porque es un buen paso en la dirección correcta. Pero, ¿qué es lo que debía hacer? Claro, él debía decir, no conocemos esas elecciones. Esto pongo como ejemplo en el caso de la política internacional. Lo mismo sucede en el caso de la libertad de expresión. Sin duda, hoy vivimos como habíamos estado acostumbrados a vivir antes de Correa, aires de libertad, con el pleno ejercicio de la libertad de expresión, hay que reconocerlo. Ni usted ni yo pensamos que luego de esta entrevista a usted le van a llegar los fiscalizadores del Ministerio del Trabajo, del Seguro Social y del Ministerio de Finanzas para quebrarle. Y yo tampoco espero que ellos van a llegar para escarbar mis cuentas a ver si encuentran algo, ¿no? Que no van a encontrar nada, ¿verdad? Entonces, vivimos, yo creo, en la sociedad democrática que tanto vale como un valor de todos los seres humanos. Pero la reforma que envía él a la ley, si bien contiene cambios muy importantes que consagran la libertad de expresión, todavía no se queda, ¿no?, con ciertas puertas, ventanas cerradas, ¿no?, con ciertas luces apagadas, ¿no? Pero ese es el estilo del presidente de la República, ¿no? Ojalá en el Congreso Nacional, pues, esa ley sea modificada, pues, para quitar toda causa, todo motivo, ¿no?, que pueda limitar la libertad de expresión. ¿No quiere ser un drásticamente traidor, como le trata el expresidente de la República, o como auténtico que es Moreno? Simple y llanamente dice, algo tiene que quedar en beneficio de los derechos humanos de los demás. Un poco se están escudando, digamos, en los derechos humanos. Eso es bueno y es malo también. Es bueno en el sentido de que es mejor de lo que teníamos antes. En el sentido que se reconocen nuestros derechos fundamentales a la libertad de expresión, es bueno, ¿no? Pero quisiéramos que no quede ninguna institución, ningún artículo, ningún procedimiento que pueda en el futuro ponerlos en riesgo, ¿no? Pero esa es la característica del gobierno. Y eso no creo que sea bueno para el gobierno, pienso yo, ¿no? Pensemos que a Trujillo se le hubiera dicho, usted puede hacer estas cosas, pero no puede hacer estas otras. Bueno, primero que él no hubiera aceptado esa función, ¿no?, si le condicionaban. Pero imaginemos, ¿no? Bueno, no tendría el Consejo de Participación Ciudadana el prestigio que en este momento lo tiene, ¿no? Lo tiene porque ha cumplido sus deberes, sus obligaciones y sus responsabilidades, ¿no? Y a propósito de eso, ¿recuerda que Correa abominó de los viejos? No podían ser profesores de la universidad. Votó a todos los profesores de las universidades que tenían 70 años. Bueno, ahí tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana a un ciudadano con muchos años encima, ¿no?, que se desempeña, ¿no?, con la sensatez, con el espíritu democrático, con el sentido de la legalidad social, que muchos jóvenes de Revolución Ciudadana nunca lo tuvieron. ¿Usted cree que dos zimbabureños, por coincidencia grata para el periodista, van a ponerle en la cárcel a Rafael Correa? Me refiero al presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, y yo con valentía lo exijo y lo reto a que el desafío es zimbabureño,
y el señor fiscal, el fiscal encargado. ¿Él es guagureño también? Sí. ¿Ah? Y también la directora de la UAFE, Diana Salazar, que va a sacar ya un voluminoso inventario de las bromas que han hecho los Alvarado en cuestión de horas. Bueno, me alegro que sus paisanos estén sirviendo al Ecuador de esa manera tan formidable, ¿no? Me alegro. Les felicito y les felicito a ellos. Yo pienso que sí, ¿no? Porque usted nota, ¿no? Cuando algo o cuando alguien camina recto y cuando lo hace encorvado, ¿no? Se nota, se nota. Y en el caso de Salazar, ¿no? De Trujillo y no recuerdo del apellido de el fiscal. El señor fiscal. No, Reina es el Bueno, apellido. ya, como es tan nuevo, Perdón, no señor recordamos su fiscal, nombre. sí, no Yo hemos- pienso que han enviado señales correctas, ¿no? Han enviado señales correctas. Y en cuanto a los Alvarado, recuerde usted que se publicaron fotocopias de la contabilidad de una empresa de publicidad en la que constaba las comisiones que pagaban a un señor B, A y otra letra, ¿no? ¿Quién era ese señor? Vinicio Alvarado, pues. ¿No? Supongo yo que ese y otros documentos están llevando a la conclusión que usted acaba de señalar. Es Paul Pérez Reina. Pérez. Sí, Pérez. Paul Pérez Reina. A ver, señor fiscal. Bueno, hemos hablado ya de todo, ¿no? Gracias, expresidente. Hasta una próxima oportunidad. Se nos Vaya, terminó gracias. el Creo tiempo. que ha sido una charla, pues, espero que amena, pero espero sobre todo que haya sido útil para los ecuatorianos, ¿no? Y que todos nos armemos de un espíritu de cooperación, de colaboración, ¿no? Y que estemos dispuestos a poner el hombro para salir de esta crisis, ¿no? Salir de esta crisis, ¿no? En los países que progresan en el mundo no se discute, sea usted de derecha o de izquierda o de centro, no se discute que hay que tener orden en las finanzas públicas. Eso no es un asunto ideológico. Continuaremos buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tenga catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Este 24 de mayo recordamos otro aniversario de la Batalla de Pichincha, ocurrida en 1822, en que liderados por Antonio José de Sucre derrotamos al ejército español y logramos la libertad de nuestra patria. Y además es el primer año del gobierno para todos, a cargo del presidente Lenín Moreno. Bienvenidos. Ahora nuestro noticiero CNT llega a más personas y es que también lo van a poder ver en las plataformas multimedia de Radio Democracia. Canal YouTube Democracia TV,
en www.exafm.net/video y en la aplicación móvil Exa FM Ecuador. ¡Qué buena noticia! Democratizamos el acceso a la información y creamos comunidades. Entregar conectividad a la comunidad ecuatoriana no es suficiente. La CNT enseña que todos tenemos el derecho al acceso a la tecnología como un servicio básico y lo ofrecemos a través del Plan Casa para Todos del Gobierno Nacional. Este hermoso sueño fue posible gracias al trabajo articulado de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida con los diferentes ministros y entidades del Gobierno Nacional que han apoyado en la construcción de verdaderas comunidades libres de violencia, emprendedoras y empoderadas. A este plan, la CNT dotó de conectividad de la más alta calidad como se merecen los ecuatorianos. La CNT democratiza el acceso a la tecnología en beneficio del país. Desde 2016, todos los 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Somos la única empresa proveedora de Internet presente en las 24 provincias, conectando a cerca de 7.5 millones de ecuatorianos a través de más de 28.000 kilómetros de fibra óptica. Conectamos al Ecuador desde sus puntos más remotos y creamos conciencia sobre las posibilidades que brindan las TIC al desarrollo de las sociedades y sus economías. La CNT contribuye a la reducción de la brecha digital en el país. La corporación vela por la seguridad y por el bienestar de sus colaboradores. Recibir una preparación permanente optimiza tiempos de respuesta y minimiza reacciones inesperadas ante una emergencia. La Jefatura de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional realiza simulacros de emergencia a nivel nacional para capacitar a colaboradores ante sucesos peligrosos. La CNT fortalece la cultura de prevención. Esto ha sido todo por hoy. Ratificamos una vez más nuestro compromiso con la CNT y con el país, aprovechando la fecha que celebramos. Les invitamos a seguirnos en redes sociales e informarse a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general en Twitter. Gracias por habernos acompañado.